Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados de robótica, inteligencia artificial y programación. Bueno, terminamos la semana con el versículo de Mateo 6:29, en el cual hemos estado reflexionando respecto de que Jesús hizo una referencia al rey Salomón y comparó que ni este rey, que podríamos figurarlo como el que tuvo más riquezas a nivel de lo que fue Israel, logró vestirse como con la suntuosidad que se viste un lirio. Cualquiera pensaría al escuchar a Jesús decir estas palabras que Jesús era un naturalista de primera, ¿verdad? Puesto que enfatizaba la belleza de la naturaleza sobre las cosas que puede hacer el ser humano. La reflexión que llevamos pues de este versículo es que debemos de pensar en quién fue Salomón, la vida que llevó y cómo terminó. Él fue el mismo que escribió acerca de la vanidad de vanidades. Y de alguna forma, si hacemos correlación entre los versículos previos, estaríamos hablando que preocuparnos por nuestra vestimenta, por lo que llevamos puesto, cómo nos veremos, qué marca utilizaremos, cosas por el estilo, es vanidad de vanidades, como lo dijo el mismo Salomón, ¿verdad? En su momento. Así que debemos tomar en cuenta que eh, Jesús nos hizo esa referencia. No debemos preocuparnos ni por el alimento, ni por la bebida, ni por qué vestiremos. Son afanes de esta tierra, Jesús los reconoció como tales. Pero si nosotros tenemos los puestos y nuestra fe en Dios, no debemos preocuparnos por los afanes que el resto de personas se preocupan. Debemos enfocar nuestras energías más bien en otras áreas, principalmente en el crecimiento espiritual. Bueno, con eso terminamos esta reflexión y vamos a pasar a la clase del día de ahora. Bueno, vamos a correr un poquito con los ejercicios porque de hecho ya estamos próximos a terminar este módulo de programación, ¿verdad? O de bases de programación para ir pasando ya a otras temáticas. Y ya nos falta, pues, pocos temas por cubrir, ¿verdad? Nos falta una estructura más y nos falta conocer un poco respecto de lo que son las funciones, que es básicamente lo que podemos hacer con pseudointérprete y con casi cualquier programa de lenguaje de programación. Bueno, el ejercicio que vamos a plantear para este día va a recitar más o menos lo siguiente. Lo voy a poner aquí a un ladito para que lo tengamos en mente. Vamos a cambiar un poquito esa dinámica de, de los números, ¿verdad? Nos hemos estado enfocando en ejemplos que tienen que ver con números, casi todos, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer algo diferente para que veamos que esta estructura no solo funciona con datos numéricos puramente, sino que también la podemos hacer funcionar con otro tipo de situaciones. Bien, el ejercicio nos va a pintar lo siguiente, nos dice, diseña un algoritmo donde se solicite al usuario que introduzca una letra, puede ser S o N, hasta que lo haga correctamente. Luego, muestre la opción introducida por el usuario. Hay muchos programas, ¿verdad? O muchas aplicaciones que suelen tener este tipo de sistemas, en donde el usuario se le manda un mensaje y tiene dos opciones, escoja sí o y no, solamente. En programas con interfaz gráfica con GUI, pues lo normal es ver un cuadro de diálogo con el sí y el no a un lado. Pero tradicionalmente en programas, en consolas, por ejemplo, en donde se escriben comandos, no se veía eso. Y más tradicionalmente en sistemas operativos como DOS o como los sistemas derivados de Unix, por ejemplo, los sistemas Linux, estas opciones se solían ver como la Y de yes y como la N de no. Pero pues lo vamos a adaptar al español, vea, la S y la N. Entonces, vamos a definir acá primero el nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle acá a selección, le vamos a poner selección de S o N, ¿ve? O sea, vamos a seleccionar la S del sí y la N del no, digamos. No me va a dejar escribirlo así. Vamos a ver si lo podemos poner. No, tampoco. Vamos a tener que dejarlo así. Si no lo agarra como que fuera un texto. Vale. Entonces, ¿qué
¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a venir y vamos a tener que definir, digamos, una variable, ¿verdad? Le vamos a poner opción. En los ejercicios que hemos ido viendo, pero esta está reservada. Vamos a ver si podemos usar bien, parece reservada. Reservada. Vamos a ver. Selección le vamos a poner. Selección. Em, No hemos utilizado nunca la definición de variables. Las hemos dejado que automáticamente pseudointérprete interprete qué tipo de variable es. ¿Vea? Pero hoy podemos definir, por ejemplo, una variable, ¿verdad? Definir, le vamos a poner así. Es una sentencia que no la hemos visto anteriormente, pero hoy la vamos a utilizar. Esto es para decirle a pseudointérprete qué tipo de variable es esta. Cuando no le digo qué variable es, él automáticamente, dependiendo de con lo que se llene, va a asumir qué variable es. Hay algunos lenguajes de programación que no son, digamos, tan agraciados en decir, lo hago por ti, yo defino tu variable aunque tú no lo hayas definido. Hay algunos lenguajes que son muy estrictos y que si uno no define el tipo de variable al principio del programa, pues el programa no corre o no se ejecuta porque no está definido. En ese sentido, pseudointérprete, como lo hemos estado usando con un protocolo, digamos, no muy personalizado, sino bastante abierto, nos lo permite. Pero entre más cerrado se va volviendo el lenguaje de programación, debe ser definido el tipo de variable. Cuando nos referimos a tipo de variable, existen tres tipos principales o cuatro, digamos, de variables en el mundo de la programación. La primera son las cadenas de texto o strings. Luego tenemos lo que son las variables enteras, es decir, números enteros. Tenemos los números double o puntos decimales, que le decimos nosotros. En lenguaje o jerga de programación se le dice punto flotante, no se le dice punto decimal, sino punto flotante. Y variables lógicas o variables booleanas. Básicamente esas vienen siendo los tipos más comunes de variables. En ese caso, pseudointérprete nos permite definirla como, por ejemplo, un carácter. Ese es el nombre para la variable. Le estamos queriendo decir que selección lo que va a almacenar es una cadena de texto, es un texto en sí, una S o una N. Repito, normalmente no habíamos antes definido de esa manera, ¿vea? Pero hoy lo vamos a hacer aquí. Eh, es indistinto realmente de, de definirlo, ¿verdad? Pero lo podemos poner de esta manera. Aquí me está dando un error. Vamos a ver. Definir, tenemos... me hace falta el coma. Esto es lo que falta. Aquí están las variables que les hablaba. Carácter, entero, lógico y real. Entiéndase por carácter cualquier texto, entero, pues 0, 1, 2, 3, así. Lógico, ceros y unos, o sea, falso o verdadero. Real es el punto flotante o el decimal, ¿verdad? Cuando quiero usar puntos decimales. En ese caso le vamos a dejar que es como carácter, ¿verdad? Esa sería la definición, digamos, de esta variable. Repito, en algunos lenguajes es menester definir mis variables al principio. En este, pues, por lo menos como lo hemos estado usando, no es necesario. Ahora, después de haberla definido, el siguiente paso va a ser marcar acá o definir qué va a ser opción. Bien. En ese caso, vamos a dejarlo como selección, dijimos. Bueno, entonces, vamos a poner selección y le vamos a asignar en ese momento eso. Significa que va a estar vacío. O sea que no se va a llenar, pero con nada. Recordemos que si aquí, entre comillas, nosotros no escribimos algo, si ponemos esto, se va a llenar con un punto. Si ponemos las palabras que sean, se va a llenar con esas palabras, pero aquí se llenaría con nada. Ni siquiera se llenaría con un espacio en blanco, o sea, se va a llenar con nada. Ya definimos la variable, la inicializamos con nada, digamos, vacía, es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a usar el mientras. Vamos a agregar aquí el mientras. En este caso vamos a usar una,
una condición doble, que es otra cosa que no hemos visto. Normalmente las expresiones las hemos evaluado como una sola, pero nosotros podemos utilizar dos condiciones, por así decirlo, que se den dos situaciones. Es por el tipo de ejercicio que estamos resolviendo, que tiene dos variables, puede ser S o puede ser la N. Entonces vamos a ponerle acá, mientras nuestra variable selección con S mayúscula, mientras la selección, y le vamos a poner acá que sea diferente. Esa es otra cosa que no hemos usado, pero con mayor que y menor que se hace diferente. En los lenguajes de programación normalmente se mira, lo voy a escribir aquí para que no me lo cambie, se mira así, se mira menor que, mayor que. Eso es diferente. ¿Vea? Pero pseudointérprete, como se ha ido actualizando, ¿verdad? Ya nos incorpora el símbolo matemático y aquí cuando se introduce, automáticamente nos aparece el igual tachado. Que eso es lo que se suele ver, ese carácter que está aquí es el que se suele usar en matemáticas propiamente. Pero en lenguajes de programación no se va a usar. Ese porque trata de acercar al estudiante entre lo que son las matemáticas y la programación, para que no se sienta muy confundido. Pero tradicionalmente esto es lo que se debe de poner en la mayoría de lenguajes de programación. Menor que, mayor que. Entonces, esto que nos acaba de poner aquí nos representa ese menor que y ese mayor que, básicamente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es decirle que sea diferente de qué. Diferente de la letra S y la vamos a poner entre comillas, porque la S en este caso es un carácter. Y vamos a agregarle y. Con eso vamos a hacer la otra condición. O sea, la primera es que evalúe que la opción sea diferente de S. Y también, o sea, al mismo tiempo, que la selección, que vamos a poner acá, que es nuestra variable, que la selección, vamos a ponerle, sea diferente también ahora de N. Y nótese que hemos puesto S y N mayúscula. Eso va a ser bien importante para nuestro ejercicio. Vale, ahora viene el hacer y aquí vamos a poner escribir. Vamos a sacar escribir. ¿Qué le vamos a decir que escriba en este momento? Bueno, estamos asumiendo que mientras la selección sea diferente de S y sea diferente de N, le vamos a decir al usuario, introduzca S, ponérselo así, o N. Introduzca S o N. Bueno, en ese momento el usuario tendría que escribir algo. Entonces vamos a ponerle aquí leer. Vamos a ponerle aquí leer. Leer y vamos a leer selección. Vale, ahí estaría, hace esa parte, leer selección. Eh, y ahora pues eso estaría ahí. Sería el ciclo mientras no se escriba la S o la N, mientras no se introduzca eso en el teclado, mayúscula, eso va a estar repitiéndose en el ciclo while o en el mientras. Eh, Cuando el usuario ponga la S o la N, entonces se sale y le vamos a poner aquí un mensaje. Vamos a poner escribir y le vamos a poner cuál fue la opción que escogió, si fue la S o la N. Entonces vamos a poner acá selección. Su selección fue. Vamos a ponerle dos puntos, un espacio, porque hemos dicho que con un espacio venimos y marcamos la separación. Y vamos a darle salida a la variable selección, que es la que hemos creado. Bien, hasta allí digamos que tendríamos ya nuestro programa. Entonces ahora vamos a correrlo. Bueno. Vamos a hacerlo paso por paso primero para ver cómo se ejecuta. Comienza la ejecución, va por selección, entra mientras, nos dice, ahorita está esperando. Está esperando que nosotros escribamos la S o la N. Está en ese punto. Entonces, en ese supuesto significa que yo puedo escribir cualquier letra diferente a ella
y eso me va a mandar otra vez al mismo mensaje. Obviamente, si ingreso un número, me va a mandar al mismo mensaje. Si ingreso una palabra cualquiera, me va a mandar de regreso al mismo mensaje. Ya, o sea, voy a estar en ese ciclo, porque lo que me está diciendo es escriba S o N. Si yo le escribo sí, por ejemplo, si quiero continuar, sí, me va a mandar de regreso al mismo, porque no es lo que él está esperando. Si yo le escribo no, también va a suceder lo mismo. Si yo le escribo sí, así de esta manera, va a mandarme de regreso al mismo punto. Si yo le escribo no, me va a mandar al mismo punto. Si yo le pongo S minúscula, viene y me va a enviar acá a la siguiente salida. Bien. ¿Por qué? Porque el lenguaje está creado o ha sido, digamos, hecho con lenguaje C. En el lenguaje C y sus derivados, C++, Java y otros más que vienen, digamos, de la línea de C, existe algo que se llama case sensitive o sensibilidad a los caracteres. Esa característica significa que el lenguaje de programación que estoy utilizando, para ellos no es lo mismo una S minúscula a una S mayúscula. Si yo pongo la N minúscula, va a suceder el mismo efecto. No es el mismo número, porque recordemos que al final de cuentas, las letras, los símbolos, los números que nosotros introducimos, la computadora los convierte a código binario. Y en código binario, a las letras mayúsculas y a las letras minúsculas les corresponde un código diferente a cada uno. Eso es lo que conocemos como case sensitive o ser sensible a un carácter. Si nosotros ponemos la S mayúscula, ahora la introducimos, vamos a ver el fin de mi lazo while. Y nos dice, bueno, lo que usted escogió fue sí, es la S. Si reiniciamos, ¿verdad? Nuevamente nuestro programa y quizás hoy lo ejecutamos todo de una sola vez, entonces acá nos dice, cuando introduzca S o N, vamos a probar poner ahorita la N mayúscula, pero está, y con eso finaliza. Ahí sale y nos dice selección fue N. Entonces, esto lo que estaría haciendo es como ir registrando, ¿verdad? Ir registrando que sea la variable correcta al introducir. Esto es muy similar a lo que se hace, por ejemplo, cuando alguien está ingresando a algún servicio de contraseña, por ejemplo. La contraseña en este caso se almacena, ¿verdad? Está almacenada en un servidor. Eh, claro, para las contraseñas tendríamos que profundizar un poco más en medidas de seguridad y de encriptación, pero básicamente es la idea, ¿verdad? Yo tengo guardada como una clave, como una contraseña, ¿ya? Y lo que se le hace al usuario es estar en un ciclo mientras, hasta que ingresa su contraseña, pero hay plataformas que le dan a usted 3 intentos. En otras palabras, dentro de ese tipo de sistemas se incorpora algo similar a esto, en donde lo que se hace es llevar un conteo de intentos. ¿Cuántas veces ha intentado el usuario ingresar al sistema? ¿Cuántas veces el usuario ha introducido la clave correcta? Entonces, ese tipo de formas son más o menos como, nos da más o menos una idea de la lógica que sigue un proceso de login en un sitio web o en algo dentro de páginas en Internet, en donde no solo es la contraseña, sino que también es el nombre de usuario. O sea, primero se captura el nombre de usuario, después se captura la contraseña. Se comprueba que existe el usuario en el sistema y se comprueba que la contraseña ingresada sea la que el usuario que está registrado haya dejado guardada en el servidor. Si no introduce la contraseña de manera correcta, pues se le manda. Esa es una clave incorrecta. Para ver una aplicación más, vamos a usar este mismo código, ahora ya no para opciones, sino pensando en eso, en una especie de password, digamos. Y el código sería bastante parecido, bastante similar. Lo que vamos a hacer aquí es decirle, ¿verdad? Acá que vamos a marcar aquí lo que sería
Vamos a cambiarle acá, ¿verdad? Y le vamos a poner algoritmo contraseña. Vamos a hacer como una contraseña. Vamos a definir entonces, en vez de una selección, vamos a ponerle aquí clave, ¿verdad? La clave. La definimos como carácter. Vamos a hacer la clave típica, ¿verdad? Que se nos dice, miren, nunca use esa clave, ¿verdad? Porque es la clave más sencilla. Pero digamos que pongamos 1, 2, 3, 4 y 5, que esa es la clave. Bien. Entonces, eso va a ser nuestra clave. Aquí la vamos a definir. La clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Eso es la clave. Entonces, vamos a hacer, mientras, en este caso no va a ser necesario comparar dos cosas. Mientras la clave, vamos a decir, sea diferente en ese caso, a 1, 2, 3, 4 y 5, que es la que está ahí, vamos a hacer lo siguiente. Y ya no necesitamos esa. En aquella lo necesitábamos porque eran dos cosas las que se estaban hablando al mismo tiempo. Pero aquí solo es una. Entonces, mientras la clave no sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, que es la que nosotros ya hemos definido. Pero aquí, perdón, aquí la vamos a dejar vacía. Aquí no tiene nada. Ese sería realmente el valor de la clave. Entonces, diríamos acá, vaya, introduzca, vamos a poner, introduzca su clave. Introduzca su clave de acceso. Entonces, vamos a leer la clave aquí. Primero entra la clave vacía, ¿verdad? Luego va a aparecer el primer mensaje, introduzca su clave de acceso, vamos a poner el sistema. Vamos a leer la clave, el usuario la va a escribir. Entonces, si no la escribe correctamente, entonces el usuario va a volver a ver el mensaje, ¿verdad? Introduzca su clave de acceso. Bien, introduzca su clave de acceso al sistema. Eh, y ahí va a estar. Al final, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a em, ponerle bienvenido al sistema, pongamos. Y no vamos a ponerle acá. Acceso concedido. Ese sería, digamos, el ejemplo. Entonces lo vamos a ejecutar. Comienza, ¿verdad? Viene el programa, se inicializa la variable clave y nos dice introduzca su clave de acceso al sistema. Bueno, alguien viene y dice, bueno, mi clave era ABC. Ingresa y pues le detecta que no es, y otra vez introduzca su clave de acceso al sistema. Entonces viene y dice, bueno, yo me recuerdo que me habían dicho que era 9876. El ingreso igual, no es. Ahí va a estar rebotando, no va a ingresar hasta que ingrese el valor correspondiente. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el valor. No es un valor numérico porque lo hemos hecho carácter. A pesar que son números, se vuelve una cadena de texto. Entonces se introduce el valor. Ahora se sale del ciclo del while y dice, bienvenido al sistema acceso concedido. Entonces, esta es una forma muy sencilla, digamos, como de entender cómo funciona el acceso a un sistema. A eso incluso le podríamos agregar acá algo que lleve como un contador, de ahí que le diga al usuario, bueno, es su segundo intento, vea, o ese es su tercer intento. Que el usuario vaya viendo ahí que se le van contando las veces que él va intentando ingresar. Incluso con eso se le puede poner un límite, que si llega a cierto número de intentos, se le bloquea el acceso al sistema por X tiempo. O sea, la idea es que de esto que es bien sencillo, podríamos ir agregando más ingredientes que lo harían un poco más complejo. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en realidad cuando nosotros ingresamos a sitios web o a contraseñas, a claves y usuarios? Porque como repito, acá solo estamos haciendo como las veces de la clave, pero cuando hay un sistema de registro de usuarios, tenemos una base de datos donde está el nombre del usuario y su clave de acceso.
Aparte de eso, en esos sistemas se suelen encriptar estos datos. O sea, hay un proceso de encriptación también para el acceso a los mismos. Pero nos da más o menos una idea de cómo es el registro o cómo es el control de ese acceso. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de esos dos ejercicios que hemos dado hoy de ejemplo. Sí, yo tenía una consulta. Cuando dijo usted aquí cuando usted dijo quiero ver, cuando dice como carácter, como lógico, que era 0, 1, ¿cuáles son las otras que me pudiera dar esos, o sea, qué Sí, podrían ser los ejemplos que nos estaba diciendo? sí, en ese caso son los tipos de datos. Es Ajá. decir, las variables pueden tener diferentes tipos de datos. Eh, de momento no habíamos nosotros cubierto, digamos, los tipos de datos, sino que los habíamos estado escribiendo sin necesidad de definir. Y pseudointérprete tiene la capacidad de que si él detecta que son números, pues solo los manda como enteros. Si lleva puntos decimales, los manda como reales. Si entiende que es un texto, es un carácter. Entonces, esos son los cuatro tipos de datos que se manejan. Entenderíamos como carácter todo lo que es un texto. Bien. Todo lo que escribimos entre comillas en los mensajes de escribir son cadenas de texto, es un dato tipo carácter. Entonces, una variable me puede almacenar cadenas de texto si yo así lo deseo. Ujú. Por otro lado, números enteros son pues el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 o incluso negativos, -1, -2, -3, -4, -5. Esos serían los números enteros. Luego, los valores lógicos son ceros y unos, solamente ceros y unos, nada más. Solo son ceros y unos, no hay otro tipo de valor. Y luego tenemos lo que vendría siendo el dato de lo que conocemos como valores reales. En este caso, los valores reales se refiere a puntos decimales. Es decir, si yo quiero utilizar números como 19.5, 20.3, 14.80, esos vendrían siendo los valores, en este caso, reales. Esas vendrían siendo las cuatro variables que podemos manejar o los cuatro tipos de datos que podríamos encontrar dentro de lo que vendría siendo pseudointérprete. Ok, perfecto, gracias. Y con la otra es que, por ejemplo, lo que usted dice con esta de la clave, si quisiéramos poner eso que usted dice, como los límites para las veces que la persona introdujera la clave, en decir así, sería debajo de leer clave o sería debajo de fin mientras. Ahí, Para ne- que, ahí vamos a necesitar una condición. ah, O sea, necesitaríamos mezclar dos estructuras. La estructura mientras, por ejemplo, con una if. Entonces, en la estructura if, lo que iríamos ujú, evaluando es, por ejemplo, diríamos, si son tres intentos, crearíamos una variable de control que en el mientras se va a ir acumulando o va a irse sumando. Entonces, comenzaría, por ejemplo, con cero y después sería esa variable índice más uno. Después más otro uno. O sea, cada vez que vaya entrando va a ir incrementando en uno. Pero necesitaríamos ponerle, por ejemplo, aquí en la parte del mientras, una condición. La condición sería un if que lo que haga es que si esa variable de control ha llegado a la cantidad de 3 veces, inmediatamente se salga. Esa sería ujú, una forma. La otra forma sería implementar esto con un lazo for, porque el lazo for ya tiene la condición esa de cuántas veces se lleva el control. Entonces, si usamos el lazo for, ya no es necesario utilizar la condición if. Con el mientras sí la necesitaríamos porque aquí tendríamos esa condición, que es esa, que la clave sea eso. Aunque podríamos hacer una doble condicionante y decirle que mientras esa clave sea eso y la variable índice sea menor o igual a 3, entonces haga eso. Así que hay varias formas de implementar eso. ujú. Eh, una es usando dos condiciones, perdón, una condición y una repetitiva,
Otra es usando dos condiciones dentro de la variable, dentro de del lazo repetitivo, y otro es usando el lazo for, que ya incluye el contador que nos va a dar la idea hasta dónde va a llegar y dónde se detendría. Mm, ok. El símbolo este que usted dijo que significaba, el que está a a la parte clave, que significaba Diferente de, menor que o mayor, o diferente de, ajá. diferente de, sí, es ese símbolo. Acá lo que sucede es que el pseudointérprete lo pone como en matemáticas. Yo recuerdo que antes había unos cuadernos de matemáticas que traían todos estos Ujú, símbolos atrás, sí. pero el símbolo original es este. El símbolo en matemáticas es como hacer el igual, ¿ve? Y trazarle, digamos, como una línea, así como tacharlo así. Ujú, Ese es el símbolo diferente de acuerdo a las matemáticas. ujú. Pero en el lado de la informática es menor que y mayor que. Esos O sea dos. que si lo dice estos dos, el sistema lo cambia automáticamente a este. Sí, pseudointérprete Ah, tiene esa actualización que nos cambia a veces los símbolos y esto es lo que se usa realmente en programación. Si nos ujú, fuéramos al lenguaje C, si nos fuéramos a JavaScript, si nos fuéramos a Python, a cualquier otro, esto es lo que se va a usar en diferente de. No eso, esto de acá no. Esto es más de matemáticas. Eh, ujú, lo que entiendo yo que han tratado de hacer los autores, digamos, de este software es como tratar de unir lo que se usa en matemáticas con lo que se usa en programación. Eso es, por ejemplo, entendible como esto. En programación estamos acostumbrados a decir que esto y esto representa respectivamente la multiplicación y la división, que nosotros le ponemos los puntitos al símbolo de división. ¿Ve? Entonces, ellos han tratado, aquí le tendríamos que poner unos puntitos a este, ¿verdad? Para que entendamos mejor. Lo que ellos han tratado de hacer acá es como tratar de eliminar o de matizar los símbolos tradicionales de la matemática con los símbolos que se utilizan en programación. Eh, Sin embargo, no es en todo, porque por ejemplo, estos no los cambiaron, estos los han dejado igual. Bueno, con eso vamos a ir finalizando el día de ahora. Gracias por su asistencia. Vamos a quedar hasta acá y nos veríamos el día lunes. perfecto, gracias. Buenas noches. Igualmente, feliz noche.